Muy buenas tardes. Que el alto Dios siga bendiciendo sus vidas rica y abundantemente. Estamos felices de compartir este momento, sabiendo que la historia de nuestra vida es una historia donde Dios nos acompaña en una senda llena de promesas inmarcesibles que son para todos aquellos que creen y confían en Él. La vida de aquellos que nos han precedido en el ministerio es una vida maravillosa, desafiante, con grandes enseñanzas para aprender de ellos, y creo que mi hermano Baltasar González ha sido un ícono, una referencia en nuestra amada Iglesia Metodista de México y en nuestra conferencia anual oriental. El día de hoy estamos en este lugar para ser partícipes de la presentación del libro Historias de una Historia. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Agua de Vida, a este evento donde seguramente tendremos un programa lleno de experiencias y vivencias que edificarán nuestros corazones y nos invitarán a seguir caminando por la senda de la vida, confiando que Dios cumplirá sus propósitos de amor y de bondad en nosotros. Quiero invitarles así a hacer una oración, inclinar nuestros rostros y agradecer a Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú estás entre nosotros y en nosotros. Porque en la cotidianidad de la vida hemos podido sentir tu abrazo, y a lo largo de los años, Señor, hemos podido contemplar tu fidelidad y amor. Hoy, Señor, con gratitud en el corazón, te agradecemos por la vida de nuestro hermano Baltasar González, por cada una de las participaciones, Señor, que tendremos en este pequeño programa, donde tú serás exaltado, donde nuestros corazones serán edificados por los testimonios y donde seguramente, Señor, tú seguirás hablando a nuestra vida. Por Cristo Jesús, quédate con nosotros. Amén y amén. El día de hoy queremos dar a nuestra hermana licenciada Rebeca de la Garza de González para que pase a este lugar a hablarnos un poco sobre el líder juvenil. Amén. Vamos a ver las semblanzas del autor a través de aquellos que han caminado un trecho de la vida acompañándole en este hermoso ministerio. Amén. Pues gracias, pastor. ¿Me escuchan? No. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Gracias, pastor Marta, por el privilegio y el honor de permitirnos ser partícipes de esta celebración, de este momento tan especial de su vida, con tantas historias por contar. A mí me invitaron a hablar del líder juvenil. Fui miembro de las ligas metodistas cuando el pastor estaba bien activo, pero quiero contarles y quiero iniciar este tiempo pues compartiendo una semblanza de su trayectoria en relación al trabajo juvenil que empezó desde que él era miembro de las ligas metodistas de jóvenes e intermedios, donde ocupó puestos en el liderazgo, tanto a nivel de su iglesia local, la iglesia San Pablo de Torreón, Coahuila, de los años 1953 a 1960. También ocupó cargos en su juventud a nivel nacional, donde ocupó el puesto de secretario de Estadística y Archivo en el Gabinete Nacional en los años de 1960 a 1964. A lo largo de su vida, él participó en 10 congresos nacionales. Quiere decir que le encantaba andar entre los jóvenes, ¿verdad? No voy a decir entre la una. ¿Sí? En el 58, él participó en su primer congreso y en su iglesia local en San Pablo, en Torreón. En el 60, en la iglesia de Manuel de Puebla. En el 61,
la Santísima Trinidad en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. En el 76, el Pino Salvador, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer congreso donde a mí me tocó participar. En 1980, en la iglesia de San Pablo, en Torreón, Coahuila, como obispo, también siendo ya obispo, en el 94, en Querétaro. A continuación, mencionaré lo que hizo como director y consejero del trabajo juvenil y las impresiones que dejó en la juventud de nuestra generación. A lo largo de mi vida, pues he conocido a muchos pastores y a quienes estaban formando en el seminario como tales, pero difícilmente, y coincidirán conmigo, uno encuentra un pastor tan versátil que lo mismo pueda ministrar a jóvenes, a niños, a damas, a varones, a personas dentro de la iglesia y fuera de ella, en ministerios como la predicación, la enseñanza, ser director de coro y además un muy divertido charlista. El pastor Balta, como lo conocemos y le hablamos con cariño, además tiene una capacidad de memoria impresionante. Siempre tiene una anécdota muy interesante y motivadora. Sabe cautivarnos con sus pláticas. La primera vez que yo lo conocí de manera más cercana fue durante mi participación en la Convención Conferencial de Jóvenes e Intermedios en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año 79, aunque ya habíamos coincidido en otros lugares. De ahí me impresionó mucho de él aspectos muy distintivos. Éramos, pues yo creo que un grupo de más de 500 los que participamos en esa convención, y él tuvo la capacidad de movilizar a la iglesia con una excelente organización de este evento, y hasta movilizó a los vecinos, porque a nosotros nos tocó estar hospedados al lado del templo, en un salón de belleza, que ni se congregaban, pero empezaron su casa. Entonces era muy padre porque terminábamos y nos podíamos quedar platicando hasta más tarde, porque al cabo ahí estábamos al lado. Además, quedaron en mi memoria recuerdos muy intensos que sé que no solo a mí me marcaron, sino a muchos de los que asistimos. El tema de la convención, tema y lema, boca mar adentro y los aretes creadores de hombres. ¿Se acuerdan? Yo también. Aún recuerdo cada noche una predicación distinta, basada en el mismo tema, y al final, pues pasábamos al altar tocados por la palabra y el poder del Espíritu Santo. Sé que eso marcó nuestras vidas para llamar, que hasta ahora pues, sigue siendo tan fuerte para muchos de nosotros. Muchos continuamos en el camino del Señor gracias a tan importantes ejemplos que recibimos. Desde el año 78 hasta el año 82, el pastor Balta fungió como director de trabajo juvenil de la entonces así llamada Área Conferencial del Norte. Y recuerdo posteriormente a la convención ver su trabajo de acompañamiento en su camioneta a los jóvenes líderes conferenciales y distritales, a los distintos puntos de reunión para el trabajo juvenil. A donde los jóvenes iban, allá iba el pastor, cuidándolos. Siempre preocupado por el bienestar y la seguridad de los jóvenes. Posteriormente a eso, lo recuerdo relacionarse con los jóvenes de Trinidad, porque también fue un periodo que él estuvo pues colaborando en el trabajo pastoral de la iglesia, a la que yo pertenecía. Como ya les decía, su memoria es impresionante y su capacidad para relacionarse de manera personal, no solo grupal, a todos nos recuerda por nombre. Y algo que llama mi atención es que cuando
ahora que él se regresó a Monterrey, empezó a buscar teléfonos de todo el mundo para volverlos a contactar. Le ha ayudado ahí con el directorio, ¿verdad? Pero nuestro vínculo, curiosamente, no se remite al año 79 que yo lo empecé a tratar, porque en su época de seminarista estuvo en Trinidad. Sí. Cuando se graduó, él estuvo en Trinidad y entonces ahí conoció a mi familia y siempre ha tenido una palabra muy agradable para referirse a mis padres y a mis hermanos mayores. Así es que muy dulce, pues porque mis papás eran dulceros. Él se acuerda que iba y probaba los dulces recién hechos. No hace mucho incluso supe, platicando una anécdota de un tío abuelo que fue pastor y que estando asignado a la ciudad de Matamoros, sucedió que entró una persona en estado de alcoholismo que pues se llevó las paredes del templo, y me decía el pastor Balta que él estaba en ese momento ahí donde estaba mi tío Daniel de la Garza y me platicó parte de la anécdota. Así es que pues muy relacionado con mi familia, y por si fuera poco fue amigo del papá de Fernando, que Fernando dice que también es su mamá, de mi esposo. Pues no cabe duda que los vínculos se hacen en el cielo, ¿verdad? La influencia de nuestro pastor Baltasar fue y sigue siendo muy fuerte para nosotros, porque aún recuerdo y escucho, por ejemplo, a Letian Sandoval o a Rubí González referirse a él como papá, ¿sí? No como pastor, y pues eso habla de la cercanía que nos permite sentir, el cuidado y pues ese cariño que solo encontramos en un verdadero padre. Platicando con otras personas como Edith Quintanilla, que lamenta no estar aquí el día de hoy, ella lo recuerda como el líder, ella era líder conferencial en la época en que el pastor fue el director del trabajo juvenil, y también pues le impresiona su memoria, y pues yo creo que lo seguían los borrachitos, porque ahí recuerda otra anécdota de cuando estaban en elecciones. Edith era candidata para un puesto, entra un borrachito y dice: por esa abuelita yo sí votaba. Así es que pues también con mucho cariño. Susi Contreras también lo recuerda como el consejero de mayor impacto, entre otros más que le tocó conocer. Ella dice que le reconoce como un hombre de consejo sabio, de gran entrega a su familia, a su ministerio, y considera que hubiera sido lindo tenerlo como pastor en una iglesia local, pero creo que también nos acompañó como pastor. Creo que si hubiera tenido oportunidad de entrevistar a otras personas jóvenes de aquella época, pues de todos surgiría una palabra de agradecimiento a Dios primeramente y a usted por la influencia tan marcada que tuvo en nuestra vida. Podríamos repasar muchos detalles, pero una palabra de agradecimiento y de honra es lo que deseamos dejar para usted, Pastor Baltasar González Carrillo, y pues que el Señor siga usando su vida para bendecir nuevas generaciones de jóvenes y de intermedios. Muchas gracias. Cuando vemos al hermano Baltasar, seguramente pensamos: ¿hace cuántos años fue joven? Y después de eso también había una preocupación en mí: el elevador. Es cierto, Señor, que tú nos has sido refugio de generación en generación, pero esta generación a la cual queremos orar es alguien que necesita bastante cuidado. Gracias, pastores, por ser líderes de influencia en una juventud que necesita esos ejemplos dignos de ser imitados. Yo puedo ver en esta sala hoy, en este templo,
a muchos ejemplos dignos de ser invitados, que nos han inspirado, nos han alentado y nos han dado palabra. Como pastores, honramos a nuestro hermano Baltasar, y para eso también voy a pedir a que tenga una semblanza el pastor presbítero Óscar Martín Castañeda. Vamos a elevar al pastor. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Pues es para mí un privilegio compartir este tiempo en la presentación de este libro autobiográfico del hermano Baltasar González, y sobre todo tener una pequeña semblanza acerca del pastorado. Es muy interesante, amados hermanos, cómo algunas generaciones tuvimos el privilegio de tener el ejemplo y la enseñanza de verdaderos pastores. En una ocasión mi esposa decía: tuviste la bendición de que tus primeros maestros, mentores espirituales en el sentido del ministerio, fueron verdaderos pastores. No son solo académicos, no era solo lo académico, sino su experiencia que empezaban a volcar en nosotros. Obviamente, como parte de la tercera generación del Wesley, hermanos, pues era una institución que apenas comenzaba. Prácticamente todos los maestros eran pastores en activo. Uno los recuerda, muchos ya están con el Señor, obviamente, y pues uno vive hasta la fecha por la pura misericordia. Gracias a Dios por ello. Hermanos, cuando yo meditaba acerca de este momento, recordé a un famoso predicador del siglo XIX, y nada menos que el pastor Charles Spurgeon. Él dijo estas palabras: la obra solemne de la que el ministerio cristiano se trata demanda el todo del hombre y lo mejor de él. Comprometerse con él a medias es un insulto a Dios y al hombre. Hemos sido testigos de ministerios preciosos, y obviamente hemos sido testigos del ministerio pastoral de nuestro hermano Baltasar. Yo estoy convencido que eso no se comprometió ni a medias tintas, ni a medias tazas, ni a nada. Toda su vida se dedicó al ministerio. Un ministerio que cumplió con algunas características del metodismo. Fue un pastor itinerante. Sus hijos supieron acerca de esto. La cara de Wilson. Obviamente. Sus hijos lo supieron bien, y nada más que el apoyo que él tuvo toda su vida como fue su hermana Julia. Es cierto que el pastorado es un desafío constante servir a Dios en ello, pero un pastor no lo puede hacer sin el apoyo de la esposa, definitivamente. Y obviamente también vienen como consecuencia algunos errores que confrontamos en la vida. Los pastores nos dedicamos tanto a la iglesia que en ocasiones descargamos toda la educación, toda la dirección de los hijos a la esposa. Sin embargo, tenemos que reconocer que nuestra esposa es parte vital de lograr un ministerio pastoral efectivo. Eso no hay la menor duda. Hermanos, el pastor Baltasar González sirvió en muchas congregaciones. Tengo aquí una cronología de su pastorado, pero menciono solamente el aspecto pastoral, no menciono el aspecto administrativo, ejecutivo, eso no se menciona aquí. Usted sabe que nuestro pastor Baltasar fue superintendente, fue obispo, etcétera, director del seminario, pero el pastorado en su vida fue algo de lo cual constantemente supimos, se supo de él. Quiero decirles que él fue mi segundo pastor metodista en la vida, ¿verdad? Al año de yo estar venir al Wesley, ¿verdad? Mi hermano llegó a la iglesia de donde yo provenía, que es la iglesia de Dios Salvador de Nuevo Laredo. Mi primer pastor metodista fue el pastor Pedro García Campos, pero poquito tiempo me duró el compartir con él, y a mí me tocó realmente el pastor Baltasar, y con el agua, el té helado que la hermana Julia me hacía cuando llegaba, pues más me relacioné con ellos, obviamente. El interés tiene que ir, ¿verdad? Al grado que mi propia madre un día me regañó.
¿verdad? Pues a mí me acercó más a la familia González en ese sentido. Amados hermanos, el pastor Baltasar González estuvo de pastor asociado de la Trinidad, que seguramente allí Becky lo conoció. Obviamente el hermano regresaba de juventud, ¿verdad? Y audaz, fuerte, audaz y valiente. En el 65 al 67, 1967, fue pastor asociado de Trinidad. Del 67 al 71, en el Divino Salvador Benítez, más el circuito que todo incluía la Colonia Cárdenas, la Colonia Esperanza, Colines y Meoque. O sea que ese trabajo estuvo tremendo, ¿verdad? Vamos a empezar. No era una iglesia local, eran prácticamente casi 4 iglesias. Entonces, era el trabajo en esos tiempos donde los circuitos existían. Y como están las circunstancias, creo que deben volver a ponerse en obra. Pero seguimos adelante, eso ya nos pasa bien. Del 71 al 73, en 1900, hermanos, el hermano fue pastor en San Pablo, Piedras Negras. Del 73 al 66, en el buen pastor Reynosa y otro circuito. Incluía la Gloria de Ordaz, el ejido Reynosa Díaz y la capilla, ¿ven? Era otro circuito. Obviamente no era nada fácil en esos momentos. Del 76 al 83 estuvo en el Divino Salvador, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ah, qué iglesia tan bonita, de ahí salí, hermano, una iglesia tan bonita, ¿verdad? Del 88 al 89 estuvo en el Mesías en Monterrey, Nuevo León, que seguramente lo estrellaron ya que solamente estuvo un año por allí. Otro año en San Pablo, Torreón, cuando ya ubicaba un puesto administrativo también. 97 al 2001 fue pastor ya con más tiempo en esa iglesia de San Pablo, Torreón. Del 2001 al 2003 en Príncipe de Paz en Gómez Palacio, Durango. Del 2003 al 2004 en Emanuel, en la ciudad de Torreón. Y del 14 al 16, 2014 al 2016, otra vez en San Pablo, Torreón. La verdadera pasión de un hombre llamado por Dios, hermanos, y que se compromete totalmente al ministerio, es, en el caso de un pastor, es ser pastor de una congregación. Y yo creo que el hermano Baltasar González experimentó algo que yo he dicho, lo escribí y lo creo. Y lo redacté de esta forma. El éxito de un pastor no es el salario que percibe, ni el tamaño de la iglesia que dirige, sino en cuántos corazones se quedan al ejercer su ministerio. Y yo creo que el hermano Baltasar y la hermana Julia han sido apreciados enormemente porque se han quedado en muchos corazones, porque han sido pastores, porque se han sentido protegidos, al grado que algunos reconocen no solo su ministerio, sino una paternidad espiritual a través de su vida, que es un aspecto también literalmente fallido en nuestra preciosa denominación. La paternidad espiritual es real, es bíblica, existe, pero la verdad es que no todos los ministerios la ejercen. Y los que nos dimos cuenta demasiado tarde nos arrepentimos de eso. Pero la verdad es que algunos lo reflejan. No es el hecho de nada más decir papá, sino reconocer lo que es el padre espiritual, tiene que compartirlos o puede compartirlos. El hermano Baltasar González ha cumplido su ministerio a tal grado, hermanos, que hoy todavía le reconocemos, hoy todavía se le respeta. Y a su momento le pregunté cuántos años desde el momento en que salió del seminario al ministerio. Y me acaba de decir 60 años. Nada más 60. Yo me quedé pensando, llevo 45, me faltan muchos. Ya me jubilé, no sé cómo va a ser la cosa. Pero ven ustedes el ministerio genuino, pastoral. No termina. Hermano Baltasar, le felicitamos porque realmente ese ministerio aún no ha terminado. Aún no ha terminado y sigue dando mucho fruto. Que Dios bendiga ese fruto. Que Dios bendiga la familia que Dios le ha concedido. Y que el tiempo que Dios le dé de vida junto a su amada esposa siga siendo una bendición para todos los que le respetamos y le amamos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.
Yo decía, un día tendré que dar eso, Señor. Y ya también, entonces se lo doy. Queridos, nuestra máxima casa de estudios, el Seminario Juan Wesley, es un lugar de formación, de preparación de nuestros pastores. Es un lugar especial. Y vamos a invitar a hablar del seminario, de la semblanza, como director del seminario, a nuestra hermana presbítero Mari González, para que nos hable acerca de esta maravillosa experiencia. Ya llegué a la edad de los lentes. Pastor Baltasar González, lo amamos, lo respetamos y en esta hora queremos honrarlo. Escribí esta semblanza y después consulté a todos mis compañeros. Tenemos un pequeño grupito y ahí les dije, oigan, ¿de qué se acuerdan? Y todos nos acordamos de lo mismo. Usted fue ejemplo, fue líder, fue para muchos de nosotros un padre, nos cuidó, nos amó, nos regañó, hay que decirlo, pero con un amor que le agradecemos. Fue director del seminario de 1983 a 1988. En el 83 llegué yo. Hablar del pastor Baltasar como director del seminario, al menos para la mayoría de los pastores que somos veteranos y que estuvimos bajo su cuidado, creo que podemos decir que fue la mejor época de nuestra vida. Prepararse para servir a Dios siempre es un gran reto y durante el proceso se necesitan personas que sean ejemplo, que sean fuente de inspiración para seguir adelante. El pastor Baltasar es una de ellas, muy importante. Durante su periodo en el seminario aprendimos mucho de él. Aprendimos de su amor por su familia, por la hermana Julia y por sus hijos. Y de cómo esa familia, no solamente usted, también nos cuidó a nosotros, a los muchachos. Éramos los hermanos más grandes de sus hijos y éramos también sus hijos. ¿Y cómo olvidar las galletitas de nuez? Los pellizcos de la hermana Julia. No podemos olvidarlo. Todavía anhelamos la receta y nos la dan y no nos sale igual. Nunca nos sale igual. Durante este tiempo fue cuando más estudiantes tuvo el seminario Juan Wesley. Éramos 40 internos y el pastor nos conocía a todos, a cada uno, sabía nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Nos animaba, nos cuidaba, pero también nos apoyaba. Siempre se sintió orgulloso de todos nosotros. Y lo puedo decir porque no importaba cuál había sido nuestro pasado escolar, por decirlo de alguna manera, usted siempre nos honró. Era nuestro maestro de homilética también. Y debíamos de memorizar la Biblia. Muchos salmos, y no nos daba un mes para pasarlo, 2 días. Y teníamos no solamente que memorizarlo, sino teníamos que declamarlo, aprender a modular la voz, siempre enfatizando la enseñanza bíblica. Nos enseñó a improvisar sermones de boda. Me acuerdo también que algunos de nosotros nos poníamos nerviosos porque nunca sabíamos qué iba a pasar en la clase de homilética. Y de repente decían, fulanito de tal o fulanita de tal, tienes 5 minutos para hacer un sermón evangelístico. Se pueden ustedes imaginar que todos teníamos muy poquitos años y menos experiencia, y él estaba ahí para ayudarnos, para enseñarnos. Sermones de boda, de funeral,
en 5 minutos. El problema no era hacerlos, el problema era la calificación. Tuvimos un compañero que una vez quedó destrozado por todos nosotros, porque cuando predicó, él dijo, y Jesús dijo, ok. Obviamente, el Señor no conocía esa palabra, ¿verdad? Él fue nuestro ejemplo y ¿quién no va a recordar sus sermones? Se necesitan 2 alas para volar. ¿Alguien recuerda ese sermón? Porque cada semestre era el primer sermón que escuchábamos en el seminario. ¿Quién no fue impactado por Hechos 17? ¡Damaris! Y él lo vivía y lo expresaba. Y tantos otros, éxito, fracaso. Estuvimos recordando muchísimos de sus sermones por nombre. Con la guía de Dios hizo muchos contactos. Dios se los mandó, Él los hizo, no sé qué pasó. Pero recuerdo uno con Mark Luther, un predicador de Georgia, que nos invitó a los seminaristas a una gira literal, desde Texas a Georgia. Llegábamos a las iglesias, cantábamos y predicábamos. Y la ofrenda para el seminario completo. Se hicieron muchos intercambios de estudiantes en su tiempo. Viajamos para predicar a Estados Unidos con los migrantes. A mí me tocó ser parte de ellos. También a Colombia, fui la única que fue. También hicimos intercambios con el seminario Báez Camargo, que nos miraban en aquel tiempo como, ¿por qué tienen tantos privilegios? Pero los privilegios los da Dios y los da por el líder. Y en ese caso era por el pastor Baltasar. Tuvimos grandes predicadores y maestros que nos transmitieron su pasión y trabajo. Voy a citar algunos de ellos, no lo puedo hacer exhaustivamente. Nos dio clase Mortimer Arias, Pablo Davis, Eddie Fox, Héctor Ríos, los Waldo, los Coches y Susie Robertson, que andaba en su carrito enseñándonos a dar clases de escuela dominical. A todos. No se escapaban los varones. El pastor también es muy alegre. Y en cada una de las reuniones él sacaba su acordeón. Y nos dirigía en campos de campamento. Aprendí yo al menos 2 palabras en francés. Por aquello de y entonces nos enseñó que esta era la tête, le moustache. Y otras palabras que yo no me aprendí, eran los únicos que pude memorizar. Organizábamos campamentos cada año. Él es un gran líder y es una persona que sabe organizar. Y nos enseñó a hacerlo a nosotros. No éramos seminaristas de a ver quién lo hace. Nosotros hacíamos las cosas porque teníamos alguien que nos inspiraba. El pastor predicaba en todas las iglesias, haciendo el llamado para que participaran los jóvenes en el seminario. Iba a todas las conferencias del distrito, las anuales, e invitaba a los jóvenes a servir a Dios. Con su ejemplo, también nos enseñó la dignidad del ministerio. Nunca pidan, oren. Si a alguien le tiene que pedir, que sea Dios. Siempre recuerdo eso. Nos dio ejemplo para vestirnos bien. Él siempre vestía muy bien, como hasta hoy. Y mis compañeros y yo recordamos muchas cosas. Su camisa morada con el cuello clerical, la cruz, que no fallaba, los zapatos de charol blancos. También nos dieron una clase de buenos modales en el seminario. No sé qué verían en nosotros, la verdad.
pero nos enseñaron cómo comer con propiedad, con 20,000 cuchillos, a poner una mesa, a cocinar, desde algo tan sencillo como unos frijoles que si no te quemabas 3 veces no estaban listos todavía. Nos enseñaron muchísimo y trabajábamos de 2 a 3 de la tarde todos, hombres y mujeres, barriendo, lavando baños, sacudiendo libros. Teníamos una disciplina y nos enseñó eso. Limpiábamos el seminario, no se contrataba a nadie para que lo hiciera. El pastor Baltasar fue un director con pasión, con visión, y su servicio a Dios nos contagió. Él fue siempre más allá de los límites. No había obstáculo que no se pudiera vencer con oración y una fe inquebrantable, nos enseñó. Nos enseñó a tener disciplina, a buscar a Dios. ¿Quién no recuerda el experimento West? Nos levantaban a las 5:30 de la mañana a orar, a leer la Biblia. Y por lo menos una vez he de confesar que me quedé dormida en la llanta cuando me recargaba. Sin embargo, el Señor formó nuestro carácter a través de él. Hay muchas otras cosas que marcaron nuestra vida con su ejemplo. Hasta el día de hoy, las generaciones formadas bajo su dirección somos apasionados de la oración y la acción, que eran las 2 alas que necesitábamos para volar. Gracias por enseñarnos a volar. Gracias por enseñarnos a amar la Biblia. Gracias por ayudarnos a recordar que el que debe llevarse la honra y la gloria es Dios y no nosotros. Gracias por darnos la habilidad de amar a la gente a través de su ejemplo. Muchos de nosotros en el ministerio pastoral hemos enfrentado muchos retos de diferentes maneras, pero en todos ellos siempre recordamos a nuestro director. Ándele, chavo, había que seguir adelante. Lo más impresionante de todo esto es que usted no lo hizo solo, lo hizo con su amada esposa y con sus 3 hijos. Y ellos para nosotros también son familia. Queremos agradecer todos los de nuestra generación lo que usted sembró en el corazón de nosotros. Algunos de nosotros ya nos jubilamos en el papel, porque gracias a Dios seguimos su ejemplo, seguimos predicando, enseñando, estudiando y cuidando a aquellos que amamos. Dios le bendiga, pastor. Hace poco alguien me contaba una historia de su graduación, que fue un estudiante único en graduarse ese año. Él se llama Melchor Heredia. Fue único. Y le digo, ¿cómo usted hace el seminario, Juan Wesley? Dice, sí. Y lo tengo muy presente porque fui el único que me gradué en esa generación. Y mi director fue el pastor Baltasar González, el director. Bien, son historias que de repente nos encontramos en el camino, en contexto no metodistas, pero con persona de influencia en el mundo evangélico. Hoy es director de una universidad, ha sido diputado en el estado de Nuevo León y algunas otras cosas, y por eso lo hemos llegado a conocer. Pero sí, estudié en Juan Wesley y el director Baltasar González fue el director en su generación. Bien, agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano obispo también Fernando Fuentes Amador, que va a hablarnos acerca del periodo como obispo de nuestro hermano Baltasar. Por cierto que a Melchor, nosotros le decíamos al seminario Melchor herejía.
Será la versión de Nelia. ¿Cómo le gustaba imitar a Roy Walton, que era su pastor? Siempre alzaba la Biblia, dejaba caer hasta decía, la Biblia dice. Son muchos detalles. La Biblia dice que debemos dar honra a quien honra merece. Y estamos aquí dándole gracias a Dios por la vida de hermano Marta, por esta oportunidad. Voy a tratar de no ser tan largo. Es obvio que no estuve como pastor en el episcopado de él, pero sí fue mi superintendente, nuestro pastor, y también fue nuestro director. De hecho, fue mi último superintendente aquí en nuestra conferencia. Pero tengo una idea y recurrí a sus escritos para tener algo que compartir con ustedes. El domingo 29 de julio de 1990, ahí estuve yo y algunos de nosotros, en el culto de clausura de la conferencia anual fronteriza, celebrada en la iglesia metodista de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Fue consagrado como primer obispo de la conferencia anual norcentral, el presbítero Baltasar González Carrillo, por el obispo de la conferencia anual fronteriza en turno, el presbítero Miguel Hernández Sánchez. Se oró por él junto a la hermana Julia Ibarra de González, su amada esposa, encomendándole a la gracia de Dios para pastorear a los pastores en la naciente conferencia anual que abarcaba los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas. Una parte de Coahuila y una parte de Zacatecas. Como siempre, el hermano Baltar, aún en su labor episcopal, lo primero que pensó fue en su familia. Ya lo dijimos aquí. Inmediatamente pensó, ¿cómo va a estar mi familia? Por un tiempo se quedaron aquí en Saltillo estudiando, y digo en Monterrey, y luego ya se trasladaron a Torreón. Siempre ha sido un excelente esposo, un excelente padre, y creo que con el tiempo se ha convertido en un excelente suegro, abuelo y bisabuelo. Hace poquito estuvieron ahí bautizando el bisnieto ahí en la iglesia. Y yo lo sé porque yo era el que le ayudaba en la camioneta a veces a llevar a sus hijos a la vez e ir a traerlos. Y decía, Fernando, no puedo ir de las llaves, ven por ahí, yo a la vez. También conocemos sus dotes organizacionales para organizar la conferencia norcentral. Acuérdense que apenas se iba a organizar, si no había nada, como aquí también, ¿verdad? Entonces era hacerlo desde cero. Primero su organización como tal administrativa y después el trabajo pastoral. Visitar a todos los pastores e iglesias para conocerlos de cerca y ver las necesidades de la iglesia de cerca. Un aspecto siempre distinguido del obispo Baltasar, ya lo hemos escuchado, es que no pierde detalle hasta la fecha. Es bueno para recordar lugares, fechas, personas, eventos, incluso hasta con horario. ¿Sí? Dice, no se junta ni hace amistad con el Alzheimer, ni con la demencia senil, ¿verdad? Los que hemos tratado últimamente, nos damos cuenta que todavía se acuerda de todos los detalles. Hubo una gran cantidad de personas que ayudaron en esta organización y ninguna se quedó sin reconocimiento de su colaboración, siempre al estilo de nuestro obispo Baltasar, encomiar las virtudes y las cosas buenas de las personas. Sus conferencias anuales tuvieron siempre la distinción de tener predicadores de avivamiento. Fue fiel a la experiencia que él mismo vivió en 1973. Al ver las personas que predicaban, me doy cuenta que él trataba de inspirar a la conferencia a sentir el mover y el toque de Dios en sus vidas. También siempre fiel a las buenas costumbres, como el organizar retiros pastorales para matrimonios pastorales. En cuanto a las organizaciones, siempre ajonjolí de todos los moles, presente dignamente representando a la autoridad. Yo recuerdo, como dice Mari, que en el seminario no había reunión donde no estuviera y donde no promoviera el seminario. Y ahí nos metían todos nosotros a cantar
pero siempre presente. Veía la imagen del hermano Barta y siempre decía, seminario Paz. Y me imagino que la conferencia también era presente en todas las organizaciones. Y como él lo expresa en su libro, estas vivencias le llevaron a amar más a la iglesia del Señor, pero sobre todo a servir mejor al Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Hemos de notar que el obispo Baltasar González fue reelecto para un segundo periodo y en este fue presidente del Colegio de Obispos y también presidente del Gabinete General. Si le tocó ya pues estar en el gabinete, y ahí son dos organismos, el presidente del colegio y también presidente del gabinete. Fue en este periodo que se eligió la primera obispa mujer de la Iglesia Metodista de México y en América Latina, siendo ella la presbítera Graciela, de la cual el obispo Baltasar guarda muy gratos recuerdos y una estima especial hasta el día que ella partió con el Señor. Ser pastor de pastores es más difícil que ser solo pastor. No me dejarán mentir los obispos y superintendentes aquí presentes. Sin embargo, al escuchar el testimonio del hermano Baltasar, no hay críticas, tampoco hay resentimiento, sino agradecimiento a Dios y a las personas que en su tiempo recibieron el desafío de poner las bases de una nueva conferencia anual. También es necesaria una mención a la hermana Julia por su presencia siempre inseparable de su alta y de su buen testimonio sirviendo al lado de él. Como una vez dijera el finado presbítero obispo Gevaqueiro, que fue pastor del hermano Balta, y como dijo el hermano Balta, pues yo no tengo la culpa de quien haya sido mi padre espiritual, ¿verdad? Pero dijo el finado Vaqueiro, refiriéndose a su matrimonio cuando murió la hermana Elizabeth, dice: en esta sociedad conyugal, así como lo expresó él, en esta sociedad conyugal, ella, refiriéndose a la hermana Elizabeth, llevaba el 51% de las acciones. Y una voz muy baja susurró: y párale de contar porque tal vez va a salir perdiendo. Hablando de la gran ayuda que Dios le había dado. Así también es el caso del hermano Balta con la hermana Julia y también con sus hijos, que son una bendición. Finalmente, por último, en su retiro, el obispo Ricardo Esparza predicó un sermón titulado En la cumbre del Pisgah, cuyo tema se enfocó en que no solo hay que iniciar bien el ministerio, sino también terminarlo bien. Estoy seguro que el obispo Baltasar inició y terminó bien su ministerio episcopal activo. También que todavía no deja de abrir su boca para predicar a quien le salvó y no deja de mover su mano como pluma de escribiente muy ligero. Enhorabuena, hermano Balta. Enhorabuena, obispo Baltasar. Dios le bendiga. Realmente las posiciones de poder y de privilegio nos brindan oportunidades maravillosas de hacer amigos, de ser compañeros, de hacer el bien. Y puedo ver en la historia del hermano Baltasar una historia donde su liderazgo y su episcopado se caracteriza por tener buen trato con todos aquellos que le rodean y ser de bendición para sus compañeros. Gracias Pastor Baltasar, por ser tan excelente compañero del camino en su posición de liderazgo, bendecir a los demás. También queremos invitar hoy a la licenciada María Elena Silva de Fuentes a que nos hable un poco del hermano Baltasar como él es. Agradezco al pastor Baltasar el honor de invitarme para hablar un poco acerca de su estilo de escritura. El hermano Baltasar, en mi concepto, predica como escribe como predica. Y las siguientes anotaciones las hice a partir
por un lado, lo que leí en sus publicaciones de una página de Facebook que sirve de preámbulo y base al volumen que hoy podemos adquirir y con parte del cual muy seguramente nos sentiremos identificados en algún momento, pero también a partir de lo que yo recuerdo de lo que escribía el hermano en sus boletines, porque yo tuve el privilegio de tenerlo como pastor un año cuando fue pastor en el Mesías del 88 al 89, y cómo sus reflexiones eran tan provechosas, y al estar leyendo las historias de una historia me trajeron muchos recuerdos de esas aportaciones que a lo largo de los años se ha realizado a través de, como dije, los boletines de las iglesias donde pastoreó, pero también de las publicaciones periódicas que él mismo creó, como es el caso de Nuestra Fe, el boletín que hizo siendo superintendente del distrito de La Victoria de la Conferencia Nororiental, o las obras teatrales que escribió y que fueron publicadas a lo largo de los años. El 16 de enero de 2022 dio inicio a una tarea que él mismo describe como su autobiografía, a través, como dijimos, de una página de Facebook personal que tituló Historias de una historia, porque, como él mismo explica, se dio cuenta de que su historia personal abarcaba muchas otras historias. Los que seguimos esa página en Facebook nos hemos deleitado con el relato que en forma cronológica ha hecho el presbítero Baltasar González Carrillo de su vida, donde se ve el estilo de escritura y que ahora podemos ver cristalizado en esta primera publicación, de reunir todas esas historias en el libro que hoy nos presenta el hermano Balta, como cariñosamente lo conocemos muchos de nosotros. Algunos de estos relatos ya han sido publicados además en diversas ediciones del Evangelista Mexicano, el órgano oficial de la Iglesia Metodista de México, tanto en sus formatos digital como en formato impreso. El hermano escribe y nos narra sobre sus padres, su familia, su vida como chico de iglesia allá en San Pablo, Torreón, Coahuila, su ida al seminario, sus experiencias ministeriales, la formación de su bella familia y las iglesias y tareas donde él ha desarrollado su trabajo pastoral. Como si estuviera sentado con nosotros platicándonos cada una de esas historias, el pastor Baltasar González nos las va hilando, numerándolas por orden y dándoles un título que enfatiza el tema de cada historia. El estilo, como él escribe, es describirnos los escenarios donde cada relato se desarrolló, y es posible evocar el carácter de su papi y de su mami, la chispa de personajes como el pastor Gaspar Garza y Garza, de quien fue su secretario cuando fue pastor local, las anécdotas de su infancia y juventud, como aquella de cuando obtuvo su primer cargo, y esto lo recuerdo porque también en la Liga de Jóvenes nos platicó esa anécdota, de cómo su primer encargo fue cuidar el estandarte de su Liga Victoriosa Juventud. Esto viene en su historia número 15, la Liga de Intermedios, pero también podemos conocer la forma como conoció a su compañera de vida, la hermana Julia Ibarra Zapata, la historia número 29, cómo vivió la época en que el Espíritu Santo se manifestó maravillosamente en las iglesias metodistas del norte del país, historia número 45. En suma, en Historias de una historia vemos el estilo como él escribió, y de describir a las personas que lo han tocado, pero también personas a las cuales él ha tocado. Sobre todo en cada uno de los escritos, tanto en los boletines como en esta página de Facebook, vemos la presencia de tres personas que han marcado especialmente su vida: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. En general, el hermano escribe muy bien, tiene un manejo de la puntuación muy bueno, sus oraciones son largas, pero sí ayudan al lector con el uso de la coma, el punto y coma, los guiones y puntos suspensivos. El hermano sabe utilizarlos, a seguir las ideas sobre situaciones, personajes y reflexiones internas, como esta de su capítulo del año en que se graduó en el seminario, tomado de la historia número 35, Un año más, y de la cual voy a reproducir algunos párrafos. Cito, empiezo la cita. Cuando llegó la conferencia anual del centro en enero de 1965, mi último año en el seminario, mi nombramiento pastoral fue ratificado por un año más en la Iglesia del Divino Redentor de Tlalámac. Mis compañeros ya no se compadecían de mí porque ahora sabían que yo estaba feliz como pastor rural. Era un verdadero deleite comer los ricos aguacates en Tlalámac,
y también en el seminario. Aquí parece que lo estoy escuchando yo como él habla. Pues cada 8 días mi maletín venía cargado también con manzanas, peras y zapotes que se daban en esa pródiga región. Asimismo los capulines con los que Miss Ruth Leslie nos preparaba ricos pies que saboreábamos con café a la hora de la clase de inglés en el seminario. Hay muchas otras experiencias que pasé en este bello pueblo y en esa hermosa congregación que guardo en mi memoria y que tal vez más adelante les contaré. Perdón. Lloré mucho al despedirme de cada familia, de cada joven, de cada niño y de mi banda musical. El último mes que atendí esa iglesia fue en octubre de 1965, porque dedicaría todo noviembre para viajar a Centroamérica, luego hacer mi equipaje, luego prepararme para mi graduación e inmediatamente después viajar a Monterrey para iniciar mi pastorado y mi ministerio. Pido a Dios que un día me conceda visitar la iglesia de Tlalama, mi primera y bonita iglesia. Cierro la cita. Este es el estilo del pastor Baltasar. Finalmente, a mí me sorprende la abundancia de datos que comparte con cada escrito, muestra de su prodigiosa memoria, así como la jovialidad que le conocemos, demostrada en la forma de describir muchos de los acontecimientos que relata. Recordamos su intención como él mismo la expresa. He orado al Señor para que al compartir con ustedes estos testimonios, Él traiga a sus vidas alguna bendición. Que así sea, Pastor Baltasar. Gracias por regalarnos estos relatos de su vida, su familia y su ministerio. El Señor le bendiga. La tradición se altera, la memoria olvida, pero si lo escribes, seguramente permanecerá por mucho tiempo. Gracias por la semblanza del libro. Vamos a estar todos de pie y vamos a estirarnos tantito. No sé si están prendidos los aires o no, si están. Sí, ok. Bien. Vamos a alabar al Señor mientras nos estiramos tantito con dos breves cantos. Sí. Vamos a tocar este canto, este bello canto, en el que expresamos las gracias que le damos a nuestro Señor por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por tanto que nos ha llevado y por tanto que nos ha ayudado, por pura gracia. Entonces los invito a que cantemos juntos, si lo conocen. Si no, los invito a meditar en la letra. Y me has dado salvación.
siempre es fiel con nosotros. Los invito a cantar una vez más. Necesitamos familias ejemplares, con un ejemplo digno de ser imitado, y siempre desde que llegamos no paro de decir que ha sido una bendición tenerlos como familia en esta iglesia Agua de Vida. Y bueno, el próximo domingo estará predicando el pastor Baltasar, si alguno quiere recordar. Pero vamos a dar lugar a la licenciada Ulisa, su hija, para que nos hable acerca del testimonio del esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Buenas tardes a todos, hermanos, gracias por estar presentes, acompañando al pastor Balta, como muchos le dicen de cariño. Soy la hija menor del matrimonio Baltasar y Julia, y me siento muy contenta de poder expresar algunas palabras a nombre de la familia. Como esposo, mi mamá siempre sabe que él ha estado al pendiente de ella, de su salud, de su bienestar. Y en las fechas importantes mi papá siempre ha tenido un obsequio, un regalo o un detalle. Afortunadamente él goza de una muy buena memoria, como ya todos lo han mencionado. Mi papá ha desempeñado muy bien su papel de proveedor. Pero dicen por ahí en un dicho que detrás de un buen hombre hay una excelente mujer. Yo no puedo dejar de mencionar que mi mamá ha sido la mujer idónea como compañera de mi papá en su trayectoria como ministro de la iglesia. Mi mamá también ha estado siempre muy atenta en que su esposo luzca bien pulcro, muy limpio, como dicen por ahí, bien prendidito. Gracias a ellos dos conocemos al Señor desde muy pequeños. Ellos siempre nos han guiado en el camino. Como hijos, reconocemos que mi papá ha sido un gran maestro y nuestro proveedor. Y nuestros recuerdos que tenemos de pequeños es que ellos dos se levantaban siempre muy temprano, todos los días, de lunes a domingo. Nos dejaban en la escuela muy temprano, regresaban a la casa a desayunar y a las 9 en punto mi papá ya estaba en su oficina.
hasta la hora que salíamos de la escuela, que él nos recogía, o como dice Fernando, a veces tenía a quien enviar por nosotros, a veces la hermana Julia iba caminando por nosotros a la escuela. Cuando regresábamos, que salíamos de la escuela, era el momento más importante de nuestra familia, porque podíamos estar juntos para comer. Leíamos el aposento alto como familia y podíamos platicar de cómo nos fue en la escuela, cómo estuvo el día, qué planes hay que hacer, pendientes. Por la tarde mi papá regresaba a su oficina, a sus visitas, a la consejería pastoral, a preparar sus estudios bíblicos, sus sermones, etc. No había miércoles de descanso. Aún así, con tanto trabajo, mi papá nos ayudaba con las tareas escolares. Por lo regular, mis papás nos dedicaban el sábado por la mañana. Y si vivíamos en frontera, pues nos íbamos al otro lado, ¿verdad? Nos íbamos de paseo, de compras, lo que se necesitara. Cuando ya llegaron los nietos, ya después de muchos años y que nos casamos, los nietos fueron la gran alegría de los abuelos y de toda la casa. Después de muchos años llegaron de nuevo los pañales, los biberones, la ropita, juguetes por toda la casa y toda clase de mimos para los bebés. Los 4 nietos han sido las coronas de mis padres. Ellos son Isaí, Brian, Jonathan y Hannah. También ellos siempre fueron mimados, siempre recibieron regalos. Cuando mi papá llegaba de sus viajes episcopales, siempre había un regalito. También la hizo de transporte escolar muchas veces a la guardería, al kinder, a la primaria. Yo creo que Baltasar y Julia jamás se imaginaron conocer a los bisnietos, y ya llevan 2. Ellos son hijitos de Brian y de Daniela, que también vino a formar parte de los nietos. Y pedimos al Señor que también ellos los puedan seguir disfrutando. Mis papás están agradecidos y alaban el nombre del Señor por la vida de estos 2 nuevos bebés que han llegado. Eduardo apenas tiene 1 añito y Santiago apenas tiene 1 mes. Como familia podemos resumir que mis papás han sido de cada forma particular. Son muy amorosos, son juguetones, alegres, hospedadores, muy desprendidos y muy compartidos. Son súper puntuales y organizados. Ellos 2 han sido siempre el alma de las fiestas. Uno por juguetón y los juegos y los cantos, y la hermana Julia con sus platillos como el pollito empanizado, los pellizcos, las galletitas. Damos gracias a Dios por ellos 2, porque juntos han fundado la familia González Ibarra y nos han permitido caminar con ellos en esta aventura pastoral, sirviendo siempre a nuestro Señor y Salvador. Los amamos eternamente y les honramos en este día tan especial. Gracias, Iglesia Agua de Vida, Pastor Olivo, Brenda Villanueva, y a todos ustedes, nuestros amigos, por estar con nosotros, cumpliendo un sueño que tal vez no pensamos que se llegara a realizar, y que por la verdad de Dios todo esto ha sido posible. Que Dios los bendiga, hermanos. Los amamos. El Señor es refugio de generación en generación, y hay una promesa: la generación de los rectos será bendita. Y creo que la familia del hermano Balta es bendecida más rica y abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Vamos a dejar lugar así al arquitecto Brenda Fernández de Lara para que nos hable acerca de ello. Adelante. Pues muchas gracias a todos los que vinieron hoy a acompañar al pastor Baltasar. Y pues a mí me tocó una parte que quizás fue la más sencilla, después de que el pastor vivió más de 60 años de historias, y yo estuve apoyándolo con la edición de las historias y la publicación del libro, y le agradezco mucho por la oportunidad y la confianza de haberlo acompañado en ese proceso. Y bueno, recordado, hay una frase que se le atribuye a Juan Wesley que es: Señor, que no vivamos para ser inútiles. Y yo creo que en esas más de 80 historias ustedes van a ver la vida de una persona que realmente ha sido útil en las manos de Dios, y en esas páginas van a poder
ya después el pastor les podrá contar toda la travesía de ese libro, cuando fuimos a tomarle las fotos y que el fotógrafo le decía, Balta, sonríe, sonríe. Y al principio no, estaba un poco serio, pero luego ya salió perfecto todo. Y bueno, él también estaba muy insistente en que quería una fotografía con su esposa porque pues fue también pilar de esas historias. Y pues no me queda más que agradecerle por esa oportunidad y espero que tenga mucho éxito en pues, esa publicación. Y nada, Dios los bendiga. Gracias. Ciertamente, el escribir un libro es un desafío, pero también una gran satisfacción. Y bueno, voy a pedir ahora a la familia que se ponga de pie para recibir al obispo Baltasar González Carrillo por su testimonio de gratitud. Vamos a honrarlo estando en un momento de pie para recibirlo. Un aplauso. Le doy muchas gracias a Dios, hermano, porque el 21 de marzo, como a las 2 de la madrugada, 21 de marzo de 1941, mi mamá me trajo a este mundo. Así es que el 21 de marzo, que acaba de pasar, antier, el viernes, ¿verdad? Sí. Pues entonces ya llegué al 84 piso. Y entonces, esta es la primera gratitud que quiero expresar ahora. Quiero darle gracias a Dios por 84 años de vida que me ha permitido. Siempre he testificado que yo nací en un hogar cristiano, evangélico, de la denominación metodista. Yo he recorrido todos los departamentos de la iglesia. Cuando yo nací me llevaban al departamento de cuna, y cuando ya no me aguantaron ahí me mandaron al kinder, y del kinder pues me mandaron a los primarios, y luego a los primarios a los secundarios, y luego a los intermedios menores, que éramos de 12 a 14 años, y luego intermedios mayores de 15 a 17, y luego a la liga de jóvenes de 18 a 25. Pero mi carrera en la liga juvenil se truncó en cierta manera, porque fue en esa edad, yo todavía apenas iba a cumplir los 20 años cuando el Señor me llamó al ministerio y me fui al seminario. Allá en el seminario, el 21 de marzo de 1962, que fue cuando ingresé al seminario, allí cumplí mis 21 años. Entonces, recorrí todos los departamentos de la iglesia. De alguna manera Dios me preparó desde niño para ser un ministro de él. El libro Historias de una historia en realidad comienza en el momento en que mi hija Ruth Julieta, que ya está allá con el Señor, ella me decía: oye papá, me gusta mucho escuchar tus sermones, pero me gusta mucho cuando cuentas anécdotas de lo que te ha pasado en algún viaje o alguna vivencia o alguna experiencia. Me encanta escucharte, pero ¿por qué no lo escribes? Y entonces, en cierta manera, la que me dio el empujoncito para comenzar a escribir historias de una historia fue mi hija Julieta, pero no lo comencé a hacer hasta que me jubilé, porque yo decía, pues no puedo, para hacer un libro, pues creo que es la cosa más difícil del mundo. Soñaba yo con escribir un día un libro, pero nunca pensé que iba a llegar ese día, y ya llegó. Y le doy gracias a Dios porque están ustedes aquí de testigos de esta experiencia. Entonces ella, Ruth Julieta, fue la primera que comenzó a recibir el dictado. Estaba yo dictándole cuando, por razones de salud, ella no podía estar en la computadora. Entonces yo agarraba una libreta y me ponía a escribir, y luego ya le pasaba el borrador para que ella lo pasara a la computadora. Y ella decidió
sirvió al Señor como mi asistente, primero en el episcopado y luego en el pastorado, hasta que el Señor se la llevó. Todavía unos cuantos días antes de su partida, ella todavía estaba ayudándome en las tareas del trabajo pastoral. Así es que cuando ella se fue con el Señor, Julisa, mi hija, tomó la estafeta y entonces ella comenzó a seguir escribiendo las historias que yo le dictaba. Pero luego llegó la pandemia, que tanto problema causó, al grado tal de que mis hijos, los que me quedaban, Bata y Julisa, con sus respectivas familias, tuvieron que emigrar de Torreón acá a Nuevo León, y la hermana Julia y yo nos quedamos allá solitos en Torreón. Pero cuando llegó la pandemia, nosotros no nos vinimos, fueron por nosotros. Así es que ellos fueron por nosotros. Pero cuando yo llegué aquí, estábamos en medio de la pandemia, los templos estaban cerrados, Julissa ya tenía un trabajo, la situación era muy difícil. Entonces yo seguía escribiendo, pero yo veía que Julissa estaba sumamente ocupada en su trabajo, en la atención de su esposo, de sus hijos. Pero entonces me di cuenta que Hannah, de los 4 nietos, son 3 varones y la única dama es Hannah Priscila. Yo descubrí que Hannah tiene una habilidad tremenda para escribir y para retener y para tener buena memoria. Y dije, ándale, pues esta es. Entonces las últimas historias del libro, Hannah fue la que me ayudó. Este es el libro. Miren, esta Brenda me llevó a un estudio fotográfico y el fotógrafo me gritaba, ¡Baltasar, sonríe! ¡Baltasar, sonríe! Y me gritaba y más se asustaba, no me salía de sonrisa. Entonces, parece que estoy sonriendo, pero más bien parece como que estoy trabajando. Pero bueno, finalmente Brenda, el arquitecto, ahora sí que el arquitecto fue la arquitecta de este libro. Muchas gracias, Brenda. No sabes cuánto. Estaba yo predicando aquí en este púlpito y estábamos recién llegados a esta iglesia que nos ha acogido con tanto amor. Y entonces Brenda, al terminar el servicio, me dice, oiga, pastor, en su predicación escuché que usted está escribiendo un libro. Le dije, sí, hija, pero pues me falta mucho y no tengo los recursos necesarios para terminar este proyecto. Dijo, fíjense que tengo experiencia en editar libros, yo le puedo ayudar. Así es que le dije a Brenda, ay, eres un ángel que Dios me ha mandado. Y a partir de ese momento, ella comenzó a asesorarme, a trabajar conmigo, y ese es el trabajo, el escrito mío, pero el trabajo de corrección, edición, es de la arquitecta Brenda Fernández, ahora señora de Lara. Y entonces, pues yo quería que saliera la hermana Julia, y acá está, miren. Nomás que ella sí se creyó lo que le dijeron, sonríe. Entonces, pues ella sí sonríe, y yo pues sigo todavía medio apretado ahí, pero bueno. Aquí está el libro, hermanos. Me ha gustado mucho la impresión, la edición. Le pusimos un precio bien barato para que todos lo compren. Yo creo que con los 200 pesos que estamos queriendo acomodar, pues apenas sí se pagará la edición y no nos va a quedar ganancia, Brenda. Pero si los hermanos son generosos, pues a lo mejor sí sale lo que se invirtió, y a lo mejor hasta me queda para ir a Torreón a darle la vuelta a mi casita que tengo ahí todavía. Queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí. A los hermanos que tomaron la palabra, ay, será de dinero que están hablando. Gracias, muchachos. A Oscar fue muy feliz. Muchas gracias al señor obispo que nos acompaña, y él va a ser el que termine con este momento. Pero quiero darles las gracias a ustedes porque vinieron, al obispo que nos acompaña, a Becky,
que inició este tiempo de semblanza del autor de este libro. No, pues cuando yo llegué a la Trinidad, yo creo que no había nacido, pero yo visitaba a sus papás, vivían bien lejos, pero el viaje aguantaba porque venía con una bolsa llena de dulces, dulces de leche y muy sabrosos. Los hermanos siempre los recuerdo con mucho cariño. Y muchas gracias a mis alumnos, a Mari y a Fernando. Fueron de los alumnos que tuvieron en el seminario Hermano Verde y toda la familia. Estaba recordando que casi todos los alumnos que tuve en el seminario pues son los actuales obispos y superintendentes y pastores muy influencers, como se dice ahora. El otro día el pastor Olivo, pastor de esta iglesia que tanto quiero, que me ha recibido con tanto cariño en esta iglesia, nos invitó a los 3 jubilados que asistimos aquí a esta congregación, Meli Zavala, Paco Galvani y yo. Y entonces, cuando llegan al restaurante, dice Paco, aquí está el jefe, y veo que se levantan 6 jefes, 5 varones y una dama. Y yo dije, qué buena sorpresa. Me están invitando a mis exalumnos. No, hombre, ellos tenían su onda ya. El hermano Olivo Puente nos invitó a nosotros, los 3 jubilados que vinimos a esta iglesia. Pero cuando estábamos terminando de desayunar, los muchachos se fueron primero, pero se acercó Fernando y le pasó ahí una lanita a Olivo. Yo casi estoy seguro que me pagaron el desayuno, nomás que para que no se vea tan feo, digo, pues es una ofrendita para que se paguen el desayuno. Pero como que se pusieron de acuerdo y dijeron, pues aquí cada uno va a dar 10 pesos, eran 6, y nos dieron 600 pesos para acabar para completar el desayuno. Todos esos están trabajando. Y cuando habla Mari de que fui como papá, pero que también los regañé, oigan hermanos, cuando los oigo, digo, pues vale la pena. ¿Cómo se dice? Se lograron. Y me da tanto gusto. Yo sí estoy muy orgulloso de ellos. Hay muchas cosas que les platico en el libro, por cierto, mejor voy a callar, pero sí les voy a decir algo de eso. Ahorita que voy a pedir al Señor Obispo que él venga y haga una oración de gratitud a Dios por mis 80. Bueno, me es muy difícil, 48, sí, cuando venga. Y necesito que él haga la oración. Nos dan permiso de salir primero a la familia para ir al salón social y nosotros recibirlos allá, porque si nos quedamos aquí se va a enfriar el caldo y entonces mejor salimos nosotros y ustedes detrás de nosotros y allá abajo nos saludamos y nos abrazamos y platicamos y nos comemos una rebanada de pastel. ¿Les parece bien? Muy bien. Obispo, el obispo también fue mi feligrés y un día me dijo, oye Vaca, también fue tu chofer, así que también fue mi chofer. Fue muy cierto. Hermana Julia, ¿quieres venir? Aquí está, miren, aquí está la hermana Julia. Están mis hijos, ¿sí vino Vaca? Vino Vaca, y mi hija Julisa, y los 2 hijos de Vaca, Isaí y Brian. Aquí están, ¿sí? Y luego Brian se casó con una muchacha preciosa, Dani. Y ya tiene 2 hijos que son los nietos de Vaca y son los bisnietos de nosotros. Ya llevamos 2 bisnietos, se va armando el equipo. Entonces voy a pedir a Julisa que pase mi familia y el obispo que haga una oración con nosotros. Ustedes se ponen de pie y primero salimos nosotros y ustedes detrás de nosotros. Bueno, doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor Baltasar y su familia. Es cierto, cuando yo lo conocí, él no sabía manejar y estaba de pastor en Nuevo Laredo y había que llevar cada mes a su hija Julieta a consultas a Reynosa. Y entonces cada mes yo iba del seminario para llevarlo a Reynosa y luego regresarlo. Y pasamos tiempos muy
porque cada vez que iba lo invitaban a cenar y lo invitaban, y bueno, pues yo iba ahí de botón también, aprovechaba la vuelta, y fue un tiempo muy especial. Vamos a orar. Creo que en medio de todas estas historias y de muchas otras que no fueron contadas, porque hay muchas cosas que quizás no se pueden contar en un libro por falta de espacio, pero en todas ellas la honra y la gloria es para el Señor. Es tan maravilloso en la vida de uno como pastor, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos bendice, todo lo que Dios nos da, tantas cosas en las cuales Dios ha obrado de manera tan especial, que no podemos menos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios, que es el único digno de ser alabado y ser glorificado. Y vamos a hacerlo en esta hora por la vida del pastor, de su esposa y de su familia. Padre bendito, queremos agradecerte con todo nuestro corazón, Señor, por la vida del pastor Baltasar González, de nuestra hermana Julia, por la vida de sus 3 hijos, Señor, que tú le concediste, y ahora por la vida de la familia que le has concedido crecer, por sus yernos, sus nueras, sus nietos y sus bisnietos. Gracias, Padre, porque tú has derramado tu gracia y tu misericordia sobre la vida de este varón. Tú lo llamaste, lo escogiste para que fuese tu siervo, Señor. En medio de muchas luchas, de muchas pruebas, tú, Señor, siempre estuviste con él, lo sostuviste y respaldaste el ministerio al cual tú lo llamaste, de tal manera, Señor, que siempre pudo salir victorioso. Siempre, Dios, tú obraste para demostrar que fue llamado por ti y que tú lo escogiste con un propósito especial. Gracias porque al llegar a este tiempo y ver hacia atrás, Señor, toda su vida y todo su ministerio, no podemos menos que glorificarte y reconocer tu fidelidad, tu amor, tu cuidado, tu protección, tu poder y tu gran misericordia que has tenido para con él, para con mi hermana Julia. Gracias, Señor, porque en medio de pruebas de salud, de conflictos, de enfermedades, tú has tenido misericordia de ella y le has sostenido de tal manera, Señor, que ella ha sido una compañera fiel, ayuda idónea, Señor, para tu siervo. Y juntos, Señor, han completado esta obra que tú les has dado y aún continúan sirviéndote y alabándote y dando testimonio de tu fidelidad, de tu amor. Padre, en esta hora queremos agradecer, queremos decirte gracias por todo lo que has hecho, gracias por todo lo que les has dado, gracias por la manera en que nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has derramado sobre ellos y por todos aquellos que tú has bendecido a través de su vida y de su ministerio, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú has sido con ellos y les has mostrado, Señor, cómo tu propósito es perfecto. Gracias, Señor, porque en todas las cosas la honra y la gloria ha sido para ti. Y gracias ahora, Señor, por este libro que mi hermano Balta ha podido escribir, donde comparte parte de su experiencia, algunas de sus historias más significativas, Señor. Gracias porque este libro es un testimonio de tu poder, es un testimonio de tu amor y es una prueba, Padre, de esa fidelidad grande y maravillosa que has tenido para con ellos. Permite que este libro, Señor, pueda llegar muy lejos y tocar la vida y el corazón de muchas personas, que muchos puedan ser inspirados a través del testimonio de él, que aún aquellos que no estuvieron con él en ese tiempo puedan ahora conocer la manera en que tú obraste, las cosas grandes y maravillosas que tú hiciste, y puedan, Señor, acrecentar su fe y
ellos, pidiéndote por sus vidas, por sus corazones. Yo te ruego que cada uno de ellos sea bendecido por ti, sea tocado por ti, Señor. Que la obra que has comenzado en ellos, Señor, pueda continuar a través de sus hijos y de sus nietos y sus bisnietos y por muchas generaciones más. Y que este legado, Señor, que ahora Él les deja, pueda, Señor, continuar y pueda llegar, Señor, a muchos corazones. Padre, te damos gracias por sus vidas, los ponemos en tus manos y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, hemos sido bendecidos, el pastor ha dado su bendición, pero también es cierto que aunque nuestro corazón anhela recuerdos y nuestra mente anhela recuerdos, los guarda, que maravillosos en la vida del hermano, queridos, no se vayan todavía. Todavía no. Tenemos un programa todavía para ustedes. Compren el libro, porque la memoria olvida. Así que compren el libro. Porque el pastor este año esta semana estuvo con sus padres. Y queremos cantarle feliz cumpleaños. Y luego bajar al pastel. Felicidades, muchos años más para seguir siendo bendición al pueblo de Dios. Señor, enséñanos a contar nuestro vida de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Y es algo, Señor, honrarte por la vida, que es un don que procede de ti, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variedad. Sigue bendiciendo la vida de mi hermano y de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que abundantemente decidamos a convivir.